Muy buen día, mis santos hermanos, que Dios te bendiga poderosamente. La honra y la gloria se la damos a Dios por el Señor concedernos una oportunidad más de exaltar y de bendecir su nombre en este nuevo día. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hasta el 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Nuestro tema en esta mañana: un andar que agrade a Dios, una vida de pureza. Un andar que agrade a Dios, una vida de pureza. Introducción. Esto inicia una nueva gran discusión en Primera de Tesalonicenses. La vida o modo de andar del creyente. El creyente modelo anda para agradar a Dios. ¿Qué significa esto, agradar a Dios? Esto significa que vive como Dios le dice que viva, que obedece los mandamientos de Dios. Se analizan 6 mandamientos en particular, 1 en este pasaje y 5 en el pasaje siguiente. Pero note que el énfasis está puesto en este pasaje, donde se discute la naturaleza moral. ¿Por qué se hace más énfasis en el mandamiento sobre la moral que en los demás? La respuesta es obvia. La inmoralidad es el violento monstruo que destruye más vidas, familias y naciones que ningún otro mal. Lo que Dios tiene que decir es fuerte y todos deben prestar atención. 1. La exhortación enfática pero tierna. Versículos 1 y 2 de Tesalonicenses 4. 2. La instrucción. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 3 al 5. Y 3 razones para la pureza. Versículos 6 al 8. Versículo 1 y 2
el andar del creyente. La enfática pero tierna exhortación: condúzcase agradando a Dios y abundando en ello más y más. A menudo se describe la vida cristiana como un andar. Andar es una imagen de moverse hacia adelante y de progresar paso a paso y día a día. Describe la necesidad de agradar a Dios a cada paso que damos en el día, en nuestro andar por la vida. Por tanto, el principal interés de nuestra vida debe ser agradar a Dios. Si agradamos a Dios, Él nos aceptará. Si no agradamos a Dios, Él no nos aceptará. Por sí solo, esto muestra la necesidad de agradar a Dios. Debemos agradarles si queremos que nos acepte. Una persona sería tonta si no quisiera ser aceptada por Dios, pues ser rechazado por Dios lleva a las peores consecuencias imaginables. Fíjese cuán tierna pero fuerte es esta exhortación. 1. La ternura se aprecia en las palabras rogamos, como dice el texto. Y hermanos, al llamar a los creyentes hermanos, Pablo estaba expresando un profundo afecto e interés por ellos. La palabra rogamos significa pedir o solicitar, pero note que siempre hay un sentido de urgencia en ella. Pablo estaba pidiéndoles terminantemente a sus queridos hermanos que siguieran agradando a Dios en su diario andar, en su diario vivir. Pero a la vez era un pedido apremiante. Su andar agradando a Dios era una necesidad absoluta, una necesidad que llevaba consigo grandes bendiciones para la obediencia y un terrible precio para la desobediencia, no agradar a Dios. Número 2, en los siguientes aspectos se ve la fuerza de la exhortación. A los creyentes se les había enseñado cómo debían conducirse y agradar a Dios. Ellos habían estado bajo los maestros y predicadores de la palabra de Dios. Por tanto, no tenían excusa, pues sabían exactamente cómo vivir y agradar a Dios. La palabra conviene de significa tienen, es un imperativo, una necesidad. Una vez que los creyentes habían oído y se les había enseñado cómo debían vivir y agradar a Dios, eran responsables de vivir de dicha manera. Agradar a Dios no era una opción, era un deber. La exhortación está basada en el Señor Jesús, en lo que el Señor mismo había enseñado.
Tenemos que tener muy pendiente en lo que nos ha enseñado Jesús. Y hay mayor autoridad, no hay mayor autoridad que la del Señor. Él es el Señor supremo del universo. Por tanto, la exhortación a vivir y andar agradando a Dios viene de la máxima autoridad. La exhortación involucra las instrucciones del Señor Jesús. Esto es una repetición del versículo 1. Guardar los mandamientos del Señor Jesús no es una opción. Un mandamiento es un mandamiento, una ley que debe obedecerse. Además, ha sido dada por el Señor mismo, así que debe ser cumplida a pesar de todo. Tenemos que andar y agradar a Dios. Tenemos que crecer en nuestro andar cristiano día a día, más y más. Mis santos hermanos, a eso nos ha llamado Dios, o para eso, para que andemos conforme a lo establecido por Él en su palabra, para que andemos conforme a su voluntad. Cuando decidimos obedecer a Dios y andar en esa vida nueva, solamente nosotros somos los beneficiados, tanto en el nivel espiritual como en el nivel físico. La Biblia dice que por la fe Enoc caminó con Dios, y se caminó de tal manera que dice la palabra de Dios que lo traspuso Dios. Y así como Enoc determinó andar conforme a lo establecido por Dios y Dios se lo llevó, Enoc no vio muerte porque fue transformado y Dios se lo llevó a morar con él. Así usted y yo, que entregamos sin reservas, sin límite, nuestras vidas al Señor, entregamos la rienda de nuestras vidas y decidimos vivir con Dios y para Dios y hacer la voluntad de Dios, no importando cómo el otro ande, cómo el otro se comporte. Usted y yo decidimos andar con Dios, y no hay mayor privilegio para un ser humano que el Espíritu Santo le quite la venda, que el Espíritu Santo le ilumine el camino, que el Espíritu Santo lo traiga de las tinieblas a la luz y lo ayude a caminar con Cristo, que dice en su palabra: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Gracias a Dios por esta gran bendición en esta mañana que el Señor nos ha dado. Oremos. Dios y Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos y en tu omnipresencia está aquí y está al lado de cada hermano, te agradecemos esta oportunidad de darnos un día más, y es nuestra oración y deseo andar no como nosotros querramos, sino andar como tú quieres que andemos en vida nueva. En esta mañana, Señor, aprovecho la oportunidad para darte gracias por lo que tú eres, por lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a seguir haciendo en favor de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando, porque tú estás obrando. Tú estás ayudándonos a caminar contigo. Te pido que nos ayudes, Señor, a seguir tus pisadas. Sigue salvando las almas, sigue levantando los caídos, sigue, Señor, reconciliando a los descarriados, sigue despertando a los que están dormidos, y ayúdanos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, compartir tu palabra, que el deseo de Dios, el deseo de andar con Dios, el deseo de servirte
cada día más se incremente en nosotros. Tu palabra dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es nuestro deseo. Señor, bendice con abundantes bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones materiales a cada familia, a cada hermano que día a día está escuchando estos audios, estas reflexiones. Señor, muchas gracias. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y en nuestro andar con Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y mañana será otro día que compartiremos otra reflexión de la palabra de Dios. Su hermano y amigo pastor Gustavo Casado. Dios les bendiga. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.